Buen día, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les envío por el chat el link de asistencia para que se registren las personas que no han sido registradas. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema a tratar va a ser fases celular. Específicamente nos vamos a basar en lo que es mitosis y citocinesis. En un momento les comparto pantalla. El verbo se conjuga con un pronombre reflexivo. ¿Ok? El pronombre reflexivo hace referencia a una acción que se hace así mismo. Yo me peino, tú te peinas, él se Me peina. comunica si pueden observar pantalla, chicos. Chicos, me comunican. Sí, está abierta pantalla. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Mitosis. El pronombre reflexivo tiene su forma positiva y su forma negativa dependiendo de las palabras. Para esto vamos a Comenzamos. El ciclo celular va a tener cuatro fases, la G1, S, G2 y M. La fase M va a ser la mitosis o la división celular. La fase G1 se va a encargar de crecimiento y gran actividad metabólica. La fase S se va a encargar de la replicación del ADN. Y la fase G2 se va a encargar de la producción de nuevos orgánulos y preparación para su división. En la interfase van a estar todas esas fases que les acabo de mencionar. La etapa M, o también llamada mitosis y citocinesis. La mitosis va a estar dividida en 6 fases. La profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. La profase va a estar la cromatina, continúa enrollándose y super enrollándose y por lo tanto compactándola cada vez más. El cromosoma consiste en dos cromátidas idénticas. En esta parte de la profase va a existir la existencia de las cromátidas y de los cromosomas dentro del uso en desarrollo. La prometafase va a estar dividida en que la membrana nuclear se rompe, donde los microtúbulos del cinetocoro interaccionan con los del hueso y el resultado será el movimiento de estos cromosomas. La metafase estos cromosomas, una vez ya divididos, se van a alinear de manera central. Esta línea se va a llamar línea ecuatorial y las cromátidas van a irse a sus polos. Es como que veamos el planeta Tierra de una forma horizontal. La región del centrómero duplicada que une las cromátidas se alinea en el plano ecuatorial de esta célula. La anafase. La anafase también es llamada cromosomas hijos. Cada centrómero se divide y el nuevo cromosoma de cada una de las cromátidas comienza a moverse hacia sus polos. ¿Qué pasa en esta fase? Los cromosomas en la metafase estaban en línea ecuatorial, ¿verdad? Estaban centradas. Se van a dividir los 4 pares de cromosomas. Cada 4 y 4 va a irse hacia su polo sur y uno va a irse hacia su polo norte, como se diría. Que estos polos estarían las cromátidas. La telofase va a ser donde los cromosomas ya llegan a sus polos y se pasa a la próxima interfase mientras se reconstruye la membrana nuclear y el núcleo y la cromatida se vuelve difusa. ¿Qué pasa en esta fase? Una vez que la anafase se divide, ¿verdad? Los cromosomas, perdón, se dividen los cromosomas, van a las cromátidas. Y en esta telofase, los cromosomas junto a las cromátidas hacen una unión donde se fortifican en sus polos, formando la membrana nuclear y el núcleo. Estas son las fases de la mitosis, como pueden observar.
Ya les comparto un pequeño video para que puedan entender el proceso de esta fase celular. Bienvenidos todos y todas. Hoy os invito a descubrir en qué consiste la mitosis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que nuestro cuerpo crezca desde que somos un embrión hasta que alcanzamos la etapa adulta? ¿O cómo es posible que mantengamos nuestra forma o estructura corporal durante toda la vida? Todo ello se debe a la mitosis, que es un proceso que ocurre en nuestras células, creando copias exactas de ellas mismas y así poder construir, renovar y reparar nuevos tejidos, permitiéndonos crecer y mantener nuestra estructura de forma similar durante nuestra vida. ¿Cuáles son entonces las funciones de la mitosis? Para un organismo pluricelular, la división celular es un mecanismo cíclico que permite el aumento del número de células y a partir de ellas lograr una especialización y una funcionalidad concreta, como por ejemplo la creación de tejidos y órganos. En los organismos unicelulares, en cambio, el proceso de división es su forma de reproducción asexual, obteniendo organismos siempre genéticamente idénticos al progenitor. Como ya sabéis, la gran mayoría de células completan un ciclo celular en el que pasan un periodo determinado sin dividirse o lo que llamamos interfase, y un periodo M en el que ocurren dos procesos. Primero, la mitosis o cariocinesis, en la que se dividirá el núcleo y se repartirá equitativamente el material cromosómico entre las dos células hijas, para que la información genética se transmita sin variación de unas células a otras. Y en segundo lugar, la citocinesis o división del citoplasma. Veamos pues las etapas del proceso. Aunque el proceso es continuo, podemos distinguir las cuatro fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. Aquí haremos mención también de una fase intermedia o prometafase, ya que en ella se suceden acontecimientos que son muy destacables. Vamos a empezar con la profase. Partimos de que la célula en su fase S y G2 de la interfase ya ha duplicado su material genético que se mantiene disperso y también sus centriolos. En esta etapa, el nucleolo desaparece. Los centrosomas comienzan su movimiento hacia los polos. En la profase tardía empieza a formarse el huso cromático o mitótico, constituido por microtúbulos que se despliegan desde los centrosomas que se van moviendo hacia el núcleo. La cromatina se va condensando hasta formar los cromosomas. Cada cromosoma homólogo, el paterno y el materno, tendrán dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. En la prometafase termina por desaparecer la membrana nuclear. Así, las fibras del huso pueden entrar en contacto con los cromosomas que están totalmente condensados y unirse a ellos. Lo hacen por una parte específica llamada cinetocoros. Estos son complejos proteicos alrededor del centrosoma. Por ello, las fibras que se unen a ellos se denominan microtúbulos cinetocóricos.
Los centrosomas, a su vez, producen haces de microtúbulos que van de polo a polo de la célula, llamándose polares, y unos pequeños alrededor de los centriolos conocidos como microtúbulos astrales. La célula pasa ahora a metafase. En ella, los haces del uso cinetocórico poco a poco van haciendo que los cromosomas se dispongan alineados uno a uno en medio de la célula. Esta disposición es lo que conocemos como placa ecuatorial. Cada cromatida hermana está orientada hacia un polo dispuesta a separarse. Veamos la anafase. Aquí, las cromátidas hermanas de todos los cromosomas se separan por sus centrómeros y son arrastradas hacia los polos de la célula gracias al acortamiento de las fibras del uso. Así los cromosomas se quedarán formados por una sola cromátida. Esta fase es corta y termina cuando todos los cromosomas han llegado a los extremos contrarios. Y la última etapa es la telofase. El uso cinetocórico desaparece y las fibras polares se alargan al máximo. En cada uno de los polos empieza a reaparecer los nucleolos y los cromosomas comienzan a descondensarse. La membrana nuclear aparecerá de nuevo a partir del retículo endoplasmático formando dos núcleos hijos. Una vez finalizada la división del núcleo, la célula entra en citocinesis. Es la última etapa de la fase M y donde se va a dar la división del citoplasma de la célula madre para dar lugar a las células hijas. Se produce por un estrangulamiento de la célula por un anillo contráctil de filamentos de actina y miosina y que es perpendicular a la dirección en la que se desarrolla el uso mitótico. Las fibras se van moviendo unas con respecto a otras y el anillo cada vez se estrecha más y logra dividir a la célula en dos. Como bien sabes, las células animales y vegetales no son iguales, así que vamos a ver las diferencias de la mitosis en vegetales. En células vegetales no hay centriolos, con lo cual las fibras del uso mitótico se forman a partir de una zona del citoplasma próxima al núcleo donde se produce la organización de los microtúbulos. La citocinesis no se produce por estrangulamiento, como en las células animales, sino por una tabicación en la zona ecuatorial. Este tabique se conoce como fragmoplasto y resulta de la unión de restos de microtúbulos fusionados con vesículas del aparato de Golgi. Sobre esta lámina, cada célula deposita celulosa y otros componentes para completar su pared vegetal, dejando unos huecos muy finos llamados plasmodesmos, para que se puedan intercomunicar ambas células. Y con esto finalizamos. Recuerda que puedes encontrar más materiales de apoyo de biología. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro esta fase, porque les voy a subir un tallercito para que puedan resolver. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias. Gracias, profe. Rubén. ¿Y se pudieron registrar en el link de Sí. asistencia? Bueno, ahí les acabo de enviar nuevamente para que se registren. Está Barzola para que se registre. Odalis, Victoria, pueden registrarse de nuevo Dígame, profe. para que se registren en el link de asistencia. No me he registrado. Ya envié ahorita en el chat. Gracias. No se preocupe. Cuando fue la reunión de las izquierdas fue exactamente lo mismo. Yo Vanessa González está en toda esta situación del terrorismo. La reunión con esto. Llama a tu papi, mijo. Articular, no polarizar, manejar la estrategia de la polarización, pero no como lo hacían las izquierdas en España, pero es importante. La polarización sigue siendo parte muy importante.